sigamos alimentándonos bien. Capítulo número 7 de lo que es el libro de Hebreos, capítulo 7. Vamos a leer del versículo número 8 en adelante. Nos dice la palabra, versículo número 18, perdón. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Vamos a ponerle atención a esa palabra, juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juro o juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto, verso 20, por tanto, Jesús es hecho fiador. A la palabra fiador le vamos a poner también ojo. Fiador, que es lo mismo, garantía. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también, dice, salvar perpetuamente. Verso 25, hay que ponerle ojo también. Verso 25, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, oiga bien este versículo 26, hay que ponerle atención, subráyelo, inocente, sin mancha, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento, aquí está juramento una vez más, la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, en su casa, por supuesto, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar, la ley fue establecida, hasta el sacerdocio según el orden de Melquisedec. La ley, o le vamos a poner como tema, la finalización de la ley según el orden de Aarón. La finalización de la ley según el orden de Aarón. Sí, vamos a ponerle el tema. Bien, como lo que venimos hablando en toda esta carta que hemos venido, hermanos, luchando por ir aclarando muchos
detalles que son de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hemos hablado pues que el libro de Hebreos se dirige a ese sector de creyentes hebreos que tenían siempre como una dualidad de acuerdo a las circunstancias que les aparecieron en el camino. Ellos pensaron una vez más en sus tradiciones. Y no solo el pensar en sus tradiciones, sino volverse. Eso era lo más tremendo, ¿verdad? Volverse una vez más a sus tradiciones. Y es ahí donde aparece pues Dios en su misericordia con esta carta dirigida hacia ellos. Y lo resumo de esta manera. Entonces la verdad central, el trasfondo de la carta o de este libro es hacerles ver que el volver al pasado de sus creencias, de su ley, de su religión, de sus tradiciones, pues era un tremendo error. Era un tremendo error porque estaban dejando de todo lo que por siglos había hablado la misma ley. Es decir, estaban dejando, como dicen, la cereza del pastel. Estaban dejando de lo que habló la ley, de lo que hablaron los profetas, de lo que hablaban las ceremonias y los sacrificios sacerdotales, porque todo eso de esas ceremonias y esos ritos y esos sacrificios y esas fiestas y esos corderos siempre apuntaban al Cordero perfecto. Y eso es lo que ellos realmente no habían como percibido. Y eso es un asunto bien grave, hermanos, porque cuando uno como creyente no tiene la capacidad o no ha tenido diríamos, la persistencia de escudriñar y de pedir al Espíritu Santo que le revele, o más bien que le amplíe la visión de lo que es el camino de la gracia. Cuando no ahondamos en oración, en búsqueda a Dios y en lectura, gimiendo, pidiendo que Dios nos amplíe lo que es el camino de la gracia, cuando no se hace eso, se presta para volver atrás, porque no tiene uno un contenido completo, claro, de lo que significa el caminar en Cristo. Eso es lo que estaba sucediendo con los hebreos, ¿verdad? Ellos prácticamente, me imagino que esa era la situación, que no pudieron percibir que de todo lo que la ley, a lo que ellos ahora quieren una vez más regresar, de todos los sacrificios y los corderos y las fiestas y todos esos rituales que eran por siglos se habían llevado a cabo, es increíble que ellos no hubiesen estado bien claros de que todo eso eran figuras que apuntaban a lo verdadero, que eran sombras que apuntaban a la luz, que eran sacrificios que apuntaban al sacrificio perfecto. Y eso es realmente lo grave para ellos, ¿verdad? Y también como para ir, hermanos, dándole un toque también a lo que es la vida contemporánea de la iglesia. Esa es la razón también por la cual muchos hermanos, cantidad para qué tanto, nosotros los vemos desertar de la fe en Cristo, los vemos
temporalmente, pero es por lo mismo, por el no ahondar, por el no tener una claridad que ya estamos en el camino correcto, ya estamos en la vida, en el camino de la vida. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, cuando uno ve esas personas ahora creyentes, como en el caso nuestro, dije, que por un problema, hay personas que están orando a Dios, por ejemplo, y la persona por quien oran ellos, un ser querido, no sana, sino que se muere, entonces se resienten con Dios, y eso puede ser un motivo, dice, y se enemistan con Dios y dicen: Dios no me escuchó. Y eso es suficiente, es que no han profundizado para comprender que a la verdad, en términos así muy claros y muy comunes, en la Biblia nunca vamos a encontrar que Dios hizo al hombre para que viviera una eternidad en esta tierra. Asuntos diríamos, como frases como ordinarias, como fáciles de entender, pero algo así, dice: no, se me murió mi hijo, se murió mi papá, yo no quiero nada con Dios, y suficiente motivo, y dejan el camino donde ya empezaron a dar pasos hacia la eternidad. Puede ser por un trabajo, le salió un buen empleo, dejó el camino de la fe. ¿Por qué? Falta de profundizar. Porque dijeron algo de ellos, por cualquier razón, porque en el caso de los hebreos, se cree que es porque la persecución de ese entonces hacia los creyentes era fuerte, y entonces ellos dijeron: bueno, esto no tiene sentido que tengamos que morir y a la verdad, a saber si esto es cierto, el seguir en este camino. Mejor regresemos, mejor volvámonos. Pues en las escrituras decían ellos, sabemos que los ángeles tienen un gran significado, una gran importancia para nosotros como judíos, que el caso de Moisés para nosotros es algo importantísimo para nosotros, decían ellos. El caso de Abraham, el caso del sacerdocio, todos esas ceremonias. ¿Cómo puede ser que dejemos y sigamos algo que no nos consta? Pues ellos no habían entendido que los mismos profetas de ellos, por ejemplo, el profeta Habacuc, habla de que el justo, hermanos, si no estoy mal, la misma palabra, los libros del Antiguo Testamento hablaban de que el justo viviría por la fe, que el justo caminaría. Eso es lo que hizo Abraham. Abraham dice que anduvieron como extranjeros y peregrinos, porque veían por la fe. Veían, dice, la ciudad no hecha de carpinteros, de albañiles, de ingenieros. Veían la ciudad hecha por Dios. Pues esa ciudad, entonces la fe, ellos no veían, por supuesto, pero la fe, hermanos, la fe es el elemento poderoso. Por ejemplo, yo he dicho algo con respecto a esto de la fe, y yo quiero entrar dentro de un momentito a que analicemos estos versículos. Por ejemplo, cuando un paracaídas lo tumban para abajo, ¿sabe por qué ese soldado se avienta? Es entrenado y se avienta. No crea que él se avienta al vacío o que se avienta ya resuelto a despedazarse al llegar. No, él sabe que ese instrumento que es el paracaídas, él sabe que eso le va a funcionar. Él sabe que ese le va a salvar la vida.
Entonces así es el camino de la fe. Uno sabe que ese Cristo que la palabra misma dice que murió y que resucitó, uno sabe que ese Cristo, ¿verdad?, nos dará la victoria al final. Así que esas son las situaciones, hermanos, que se dieron y que por supuesto se siguen dando y que nadie desconoce de eso, ¿verdad? Entonces, el caso de los hebreos, decíamos que vuelven otra vez hacia su tradición, hacia su religión, hacia su ley. Entonces, cuando llegábamos nosotros hasta este capítulo número 7 que hemos venido estudiando, por ejemplo, ya hacíamos ver la superioridad de este sacerdocio a comparación de el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico era un sacerdocio temporal, pero el sacerdocio que lo dice el Salmo 110:4, que era un sacerdocio que sería según el orden de Melquisedec, como lo veíamos versículos anteriores, según el orden de Melquisedec, sin, por ejemplo, sin genealogía. Esto es tremendo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es decir, el contraste de una orden sacerdotal a la otra tiene, pero dimensiones muy lejas de lo que en este caso está diciendo el escritor. ¿A quién se lo dice? A los hebreos que están queriendo volver a esto una vez más. Pero es interesante ver que el sacerdocio o la línea sacerdotal que ellos quieren dejar, imagínense, es según el orden de Melquisedec. Melquisedec está diciendo que, vamos a ver, el mismo Abraham le llevó los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Versículo número 2, rey de justicia. Y vamos a ver, y aparte dice también rey de Salem, que esto es rey de paz. La paz, decíamos, trae como consecuencia, la justicia trae como consecuencia la paz. Entonces, ese es el trasfondo de este nuevo orden sacerdotal. Cuando decíamos que no tiene, dice, no viene de linajes, se lo resumo una vez más por si se nos ha olvidado. No quiere decir, hermanos, que está hablando el escritor acá que este Melquisedec era un extraterrestre, alguien que había venido y que no está diciendo esto. Esto se resuelve en el contexto, decíamos, del otro sacerdocio. ¿Cuál es el contexto del otro sacerdocio? Que el sacerdocio arónico venía de Aarón, después de todos los hijos descendientes de Aarón, se moría Aarón, se mueren los otros descendientes. Ese tiene principio, tiene línea de descendencia, pero a lo que está llegando el escritor es a decirle que este sacerdocio no tiene principio de día, es decir, así como Aarón,
ni tiene fin de día, ni tiene padre, ni tiene madre. El contexto de esto es el otro sacerdocio. El otro sí tiene padre, tiene madre y sucesivamente. Entonces, no se va a poner a decir acá el escritor, mire, es un ángel o un ser del cielo que es Melquisedec. No, el contexto nos resuelve el problema. Que no es que no haya vivido Melquisedec como persona, sino que el punto es mostrar las dos líneas sacerdotales. Ahora, al haber quedado esto ya resuelto, vamos a pasar a lo que es el versículo número 18, que era el que leíamos. Y vemos, por ejemplo, en el versículo número 17 todavía, que dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4 está diciendo el versículo 17. Ahora vamos a entrar a dar los detalles de mostrar en este caso la debilidad de la ley que decíamos. La debilidad de la ley. Y lo vemos, por ejemplo, con atención, que en este caso, pues lo que se va a introducir es el aspecto de la ley, que obviamente está amarrado con el sacerdocio arónico. Pero dice, queda pues abrogado el mandamiento que dice anterior, ¿verdad? Para que me lleve el hilo, antes he estado hablando para llegar hasta acá. Ahora el escritor le va a mostrar a los que quieren desertar o igual quieren desertar, les va a ahondar ahora, aparte de lo que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, les va a mostrar la debilidad de la ley. De la ley judaica. Y en este caso dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Mire qué importante esto. Vamos a ver lo que está diciendo acá, que este asunto de la ley queda prácticamente abrogada, queda terminada, lo voy a decir con mayor claridad, pues terminada, porque siempre ahí se viene cuestionando, pues que Dios allá dice, pues yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pues sí, pero cuando dijo Cristo que él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, él como judío no está diciendo, no le está dando validez extensiva, eterna a la ley. Él como judío está diciendo, vino a cumplir el marco de la ley, lo que enmarcaba la ley. A eso se refiere. Él no vino a abrogarla, él vino a cumplirla. ¿Se entiende, verdad? Entonces, él vino a cumplirla. Aclaro esto porque pues ahí vienen los que siguen defendiendo el querer insistir en los aspectos de la ley judaica y que pues la ley sigue vigente, pero hay que ir entendiendo la manera cómo es que esto se explica. Por acá decíamos, queda pues abrogado el mandamiento anterior, se refiere a la ley, a causa de la debilidad e ineficacia. Vamos a ver en qué significaba que esta ley era
débil, ineficaz. Era débil en el sentido, hermanos, que usted puede decir, bueno, esa ley pues la implementó Dios también, pero ¿cómo puede ser que Dios hace cosas débiles? Cosas que pues sí que van a caducar, porque eso es lo que se cuestiona muchas veces, ¿verdad? Ahora, aunque esto lo dice acá, y sabemos que Dios fue el que estableció la ley a Moisés, prácticamente este asunto, hermanos, se entiende o se descifra porque Dios no estaba estableciendo una ley eterna dentro del pueblo judío. Lo que él estaba haciendo, en este caso, es que él estaba tomando esos mandamientos para prácticamente preparar el camino de lo perfecto, de lo que vendría. Eso es lo que vamos a ir viendo acá. Él nunca fue, el caso de Dios, la intención de que esto fuera definitivo. Es decir, este mandamiento fue nada más dada para el preparar, un preparamiento de su pueblo. Y voy a aclarar lo siguiente: de Israel. No sé si me agarró. De Israel. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas andan queriendo guardar la ley de los gentiles hoy mismo, en este mismo tiempo y todo esto? Estos asuntos eran exclusivamente tratos y leyes y mandamientos judíos. Eso no tiene nada que ver con la gentilidad. Pero vamos a ver, él no fue, sino la intención no fue que era una cosa definitiva, sino la intención era preparar para la venida del sacerdocio ideal, del sacerdote perfecto. Ese es el caso porque él implementa la ley. Es decir, esto solo eran imágenes, como dije al principio, imágenes parciales, ¿verdad? Y temporales de aquello perfecto que vendría. Entonces, la ley, aquí lo está diciendo el mandamiento, que es lo mismo, queda pues aprobado el mandamiento a causa de la debilidad. Vamos a ver cómo explicamos el caso de la debilidad. Pues, hermanos, la pregunta es, o la explicación es sencilla, porque la ley era letra, es decir, era letra, eran mandamientos, pero no tenía la capacidad de cambiar a la persona. Porque la idea del Señor no era cambiar, no era vida. Es más bien, la ley se le denomina el mandamiento de muerte. Pero no está hablando de salvación. El asunto de la ley no tiene nada que ver de salvación. Todos son figuras que dije al principio, en la entrada, que venían anunciando lo perfecto. Entonces, debe de quedar bien claro que ¿por qué no podía perfeccionar al pueblo? Porque, hermanos, era imposible. Si usted ve que eran colas, eran miles de gente por siglos haciendo fila para que los sacerdotes hicieran los sacrificios y que los sacerdotes hicieran esta función en favor del pueblo. Pero si vemos el trasfondo,
ellos traían su sacrificio por los pecados de esa semana, por los pecados de esa familia, por el pecado individual de la persona. Pero eso era nada más para ese momento. Pero eso era un entrenamiento. El trasfondo era un entrenamiento, porque pues sí, la ley le señalaba a la persona todo lo que era contrario a lo de Dios. Esa era una función. Y el llevar a cabo las ceremonias estaba figurando, estaba dando como anticipo de lo que vendría. Por ejemplo, si hablamos de esas personas que hacían los sacrificios, había que preguntar, ¿hay en alguna parte de la Biblia, dentro de la ley judía, donde diga que se salvaron? Sencillamente es un entrenamiento para mientras viene lo perfecto. Entonces, cuando en la ley se les menciona los pecados, el adulterio, el no matarás, ellos, ninguno de los pueblos paganos tenían esta ley, pero ellos eran privilegiados porque Dios les demarcaba cuáles eran las cosas incorrectas o lo que significaba pecado. Entonces, ese era un privilegio para este pueblo, porque por lo menos si iban a hacer algo, ya lo iban a hacer ya conscientes de que aquello no era correcto. Los demás eran animales. Los demás pueblos eran, no ha leído en la historia que sacrificaban a sus ídolos, sus doncellas, sus hijos, sus niños tiernos, los ponían en los brazos de los demonios en fuego ahí, de los ídolos en fuego. Eran animales, eso no, pero aquí en la ley el Señor está ordenando. El Señor está ordenando. Decíamos que la ley era como el ayo. El ayo es igual al tutor. El tutor es igual al kinder. Es decir, la ley era un kinder. La ley era una preparatoria. La ley era un asunto de preparar para lo perfecto que venía. Entonces, cuando la ley está revelando, esto es pecado, esto tampoco, esto es a tal grado que Dios está armando tanto y dándole un gran beneficio a su pueblo, que les da hasta la dieta alimenticia, que usted tiene que comer el animal que tiene pezuña hendida y que es rumiante, ese es comestible. El que tiene pezuña que no es hendida y es rumiante, no se lo coman, como decir el caballo. En la Biblia, como decir el cerdo y todo eso. Y ahora pregúntese si es saludable comer cerdo. Hermanos, hasta eso cuidó de Dios de su pueblo. Todos los judíos no comían el cerdo, nosotros lo comemos. Claro que como dijo Pablo, pues que el mismo Señor dijo que lo que entra, pues lo que entra no daña, sino que va a la letrina, pero lo que sale, pero ya dentro de la ley son detalles que el Señor hasta la dietita les daba a su pueblo, que les iba a hacer daño y que no les iba a hacer daño, que les iba a caer bien. Esto es maravilloso. Entonces era el tutor, eso era la ley, el tutor. ¿Cómo podían ellos acercarse a un hombre que se había asignado como sacerdote, para que ese hombre como sacerdote ministrara, intercediera, fuera el medio para hacer el sacrificio del animalito que traían? ¿Qué le indicaba eso? Que ellos miraran a ese hombre sacerdote, esa función que hacía, y que ese hombre les declaraba en ese instante absuelto del pecado que ellos habían cometido. Entonces ellos estaban viendo que había un personaje que hacía esa función.
Entonces el tutor, el kinder les está enseñando, miren, así es, así sucederá con lo que viene. Lo que viene es perfecto, esto es imperfecto. En ese sentido es que la ley era débil, porque no podía cambiar el sacerdocio, la ley no podía cambiar a nadie, porque no era esa la finalidad, no era cambiar, sino mostrarle cuál era lo incorrecto o lo pecaminoso y lo que era correcto. Entonces, en ese sentido es que la ley era ineficiente. Entonces, no podía, dice, no podía llevar a la perfección a la persona, al pueblo. Nunca podía, por otro lado, nunca podía acudir ese penitente a la presencia de Dios. ¿A dónde estaba la presencia de Dios? Vamos a ver. La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Entonces, ese sacerdote apenas podía ministrar esos asuntos de ellos en los sacrificios. Pero ese penitente, ese ofrendante que venía, ese era imposible que se pudiera acercar al lugar santísimo. Aun cuando se acercaba a ese sacerdote, a ese sumo sacerdote o a esos sacerdotes, pero no se podía acercar allá. Imposible, porque ni aún el mismo sumo sacerdote podía hacerlo, previo lo que ya hemos dicho. Entonces, en este sentido, el pueblo nunca podía, hermanos, acudir a la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Qué significa eso? Debilidad. ¿Qué significa eso? Imperfección. ¿Qué significa eso? Nada más una clase, un entrenamiento, un kinder, una prepa. Vamos a ver, ¿por qué no podían acercarse? Por el pecado. Porque el pecado siempre es el que aleja, hermanos, al hombre de Dios. Entonces ellos era imposible que accesaran. Y aquí lo vemos, sigamos y vamos a ir terminando luego. Dice, era el verso 19, pues nada perfeccionó la ley. Nada y nada de nada. ¿A quién perfeccionó la ley? Con todos esos toda esa administración de sacerdotes, ¿quién fue el que fue perfeccionado ahí en todo eso? Veamos. No peleemos por conceptos que realmente están claros. Veamos. Y lo digo con todo respeto por aquellos hermanos, por aquellas personas que siguen estos lineamientos de tradiciones, de leyes. Decíamos la vez pasada, ¿cuántos, bueno, no sé cómo podemos calificar esto, pero personas que no comen tal cosa, personas que guardan tal día, personas que, bueno, si hablamos de que vamos a cumplir este asunto o que nos vamos a meter en la ley de los judíos, ay Dios, hay que meterse todo, porque un detalle lo mataba a la ley. Un detalle que no se cumpliera de la ley, por eso se llama el ministerio de muerte. ¿Y cómo puede ser que yo solo voy a guardar el día? ¿Y cómo puede ser solo que yo voy a dejar de comer conejo y moronga? ¿Y cómo puede ser? No, eso era tremendo. El rudimento, o sea, las exigencias de este mandamiento, eso era terrible. Terrible. Por ejemplo, el día sábado solo podían, por eso se dice camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo, es decir, alguien venía para la sinagoga y no alcanzaba, por lo menos eran como unos, diríamos, un día de reposo, unos 2
lo más kilómetros, un día de reposo. Nadie podía, a donde le agarraba el día, ahí tenía que quedarse. Y sucesivamente. Una mujer, por ejemplo, con su menstruación, esa mujer se sentaba en una silla, esa silla tenía que ser, era inmunda y tenía que limpiarse con ceremonias. Y esa era una de trabajo de los sacerdotes. Pero era el tutor, era el ayo, era el maestro del kinder, enseñándoles a través del mandamiento a los judíos, a los judíos. Entonces cuando vemos nosotros aquí, por ejemplo, hermanos que ahí andan con unos cachos así, el cacho de la unción, hermano, unas locuras que dice uno realmente, pues todos queremos, hermanos, transversar las cosas. Una cosa es una cosa y esta es otra. Nosotros somos por gracia, por misericordia. Ahí van unos a bautizarse allá al río Jordán una vez más y ya vienen santos. Mentira, todo es negocio y todo es fantasía e hipocresía. Porque se van a bautizar allá y traen los asuntos, hermanos, traen tierra santa, traen agua del Jordán y es terrible, pues, o sea, unas actitudes locas realmente. Tierra de allá, semillas de allá y cachos, cuernos para sonar en las iglesias, ¿cómo se llaman esos kipá y otras cosas y unas locuras? No tenemos nada que ver si eso fue allá. Eso es un asunto que quedó en el pasado. Esas tradiciones, esas cosas eran netamente exclusivas judías. Entonces en ese caso, dice, pues nada perfeccionó la ley. Nada, dice el verso 19, pues nada perfeccionó la ley. Y de la instrucción de y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Vamos a ver, yo dije hace un momento que el asunto de los que estaban ministrando como sacerdotes, eso, hasta ahí podía accesar el pueblo, pero no podía accesar al lugar santísimo, porque el pecado los alejaba de Dios. Eso, ¿por qué estaba ese lugar santísimo así? Porque es el maestro, está enseñando, es el tutor, es el maestro de kinder, está enseñando. Hasta aquí, niño, hasta aquí no puedes entrar. Que te ministre ese señor que está ahí con esa sotana, tenían sus vestiduras, que te ministren ese señor que está ahí. Y ahí yo te estoy dando un mensaje, que tú tienes el deber de venir ante ese señor que te va a ministrar, te va a quemar tu ofrenda. Te estoy dando un mensaje que viene alguien perfecto a comparar, que no tiene nada que ver ni de parecido a ese señor que te está ministrando. Viene el sacerdocio perfecto. Ese es el trasfondo. Dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Imagínese, hermano, me viene a la mente el caso de la mujer pecadora que hallaron en adulterio los mismos fariseos. Esa era la ley, señores. Esa era la ley. La ley era ojo por ojo, diente por diente. La ley, un detallito, un solo detalle, era muerte. Tremendo. Por ejemplo, un hijo rebelde, si usted lee Levítico, si usted lee esos libros, Pentateuco, se va a dar cuenta que daba una orden que si el hijo era tan rebelde había que ejecutarlo. Había que, es decir,
era muerte, era muerte. Entonces acá dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esa mejor esperanza? Lo que estaba en el trasfondo de todo ese ministrar de los sacerdotes. Y esto no fue hecho sin juramento. Por eso le decía que pusiéramos atención al juramento. Porque, por ejemplo, el sacerdocio arónico nunca juró Dios: juro que vos vas a ser Leví, el sacerdocio. Yo juro. No hubo un juramento. Pero en el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, sí hubo un juramento. Lo que leíamos allá en el Salmo 110:4, donde dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí está diciendo, porque, verso 21, porque los otros ciertamente, ¿quiénes son los otros? Los arónicos, sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero con juramento, del que le dijo: juro. Vamos a ver, juro. O más bien, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire, hermano, una cosa es que alguien se ponga ahí para que detenga la puerta para mientras llega el dueño de la casa. Veámoslo así, ejemplifiquémoslo así. Una cosa es que el Señor diga: voy a agarrar de los hijos tuyos para que sean los tutores, para que sean los introductores de mi pueblo para lo que yo tengo previsto en el futuro. Yo quiero que vos, yo te pongo a vos, toda tu descendencia, la descendencia de Leví, tú vas a ser. Eso es una cosa. Es como, se lo voy a decir de esta manera, es como que usted en su casa agarre alguna persona idónea, alguna persona con alguna capacidad, y le diga, usted va a salir de viaje y le diga a esa persona: mira, te dejo los niños para que me los instruyas, para que me les ayudes con sus clases, te dejo los niños ahí para que me cuides aquí, pues la casa, y sucesivamente. Eso es una cosa de, como diríamos, no definida, es una cosa ahí temporal. Eso era el sacerdocio, esa era la ley, ese era el mandamiento, todo era temporal. Pero cuando aparece la palabra juro, esos son otros 100 pesos, hermano. Es decir, ahí sí hay juramento. ¿Y a qué se refiere eso? Yo juro, el que Dios jure que yo pongo mi sacerdocio según el orden de Melquisedec, eso es otra cosa. Eso va ya con el elemento de un jurar, nada menos de Dios. Verso 22, por tanto, Jesús es hecho fiador. ¿Por qué le dije que ponemos atención como fiador? De un mejor pacto. Entonces, es como, fiador viene, ya tiene la idea, fiador. Ya usted tiene la idea de lo que es, nosotros conocemos lo que significa un fiador. Un fiador es el que responde. Pudiera llamarse también como una arra, como una prima, como un adelanto. Pero fiador es muy adecuada la palabra fiador, pero en el versículo número 22, examinemos alguna otra 22, veamos en el lengua actual 22, que como dice acá: por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Entonces aquí está diciendo, Jesús nos asegura. Veamos otra versión. Dios habla hoy, verso 22
De este modo, Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Jesús es el fiador, Jesús es el que garantiza, pero los sumos sacerdotes, esos se morían, ya vamos a ver más adelante. Vamos a ver, fíjese bien, fiador. Entonces, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El pacto de la ley con el nuevo pacto. Verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Mire el contraste de los dos. Debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, era una de muertos. Moría el uno, lo sustituía el otro y sucesivamente. Y eso era por siglos, por siglos. Vamos a ver. Ahora mire la paciencia de Dios. Yo siempre admiro esto, hermano. Porque esto lo pudo haber hecho el Señor, bueno, luego de unos 100 años, yo digo, es enormemente grande, largo el tiempo. Pero aquí se llevó siglos haciendo esto. Moría los que estaban, los sumos sacerdotes, venían otros, pasaban otros siglos, venían otros, pasaban otros siglos y todos iban muriendo. Verso 23, no podían continuar. Más quién, ese según el orden de Melquisedec, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Tremendo. El contraste de esto. Tiene un sacerdocio inmutable. No pierda la línea que la carta es a gente que está retrocediendo. Verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es interesante, verso 24, veámoslo en Dios habla hoy. En este verso 24 dice, fíjese qué importante, hermanos, nos dice, pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Como él no muere, los otros sí había que estarle buscando el otro hijo que venía. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Qué interesante. No pasa a ningún otro. Verso, decíamos 24. Verso 25. Por lo cual puede también salvar. Sí, perpetuamente a los que por él se acercan. Verso 25. A Dios. Viviendo siempre para interceder. Aquel sacerdote, según la línea arónica, ese no salvaba a nadie. Ese era solo el maestro. Ese solo era el tutor. Ese no salvaba a nadie, por lo cual puede también salvar y, oiga, perpetuamente. Verso 25, veámoslo acá. Dice en este verso 25, por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar, a Dios por ellos. Él está, por ejemplo, en este caso, cuando él resucita, se sienta a la diestra para interceder por nosotros. Usted no tiene idea todo lo que está haciendo, ya no la línea arónica, que todavía pues los judíos ortodoxos siguen todavía practicando esto y lo van a practicar, lo van a montar una vez más, estos sacrificios y todo eso, pero es tremendo. Tremendo el tener el velo todavía, pero bendito Dios que a nosotros nos quitó el velo a los gentiles que somos en este caso nosotros. Pero aquí vemos que en este caso, fíjese que me gusta esta lectura, dice, por eso puede salvar
para siempre. No, el otro no podía salvar, pero este nuevo sacerdocio sí puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Allá arriba nosotros tenemos este intercesor. Hemos puesto el ejemplo como por el caso de Job. El mismo Señor se lo dijo a Pedro. Pedro le dijo, el Satanás les ha pedido para zarandearlo, pero yo voy a orar para ustedes para que su fe no decaiga. Ahí está dando una primicia el Señor de su intercesión futura. Y nosotros, mire hermano, ¿sabe por qué está usted vivo? ¿Sabe por qué estoy yo en pie? ¿Sabe por qué nosotros somos cristianos? ¿Sabe por qué nosotros hasta este día no hemos tirado la toalla? No es porque yo o usted seamos campeones, es porque está uno allá a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Sin duda el diablo constantemente, hermanos, al igual que pidió la cabeza de Pedro, al igual que pidió la cabeza de Job, allá eso no lo deja de hacer. Dicen que el diablo es diablo no por viejo, es diablo no por diablo, sino por viejo. Y eso es la razón por la cual usted y yo, por eso es que no podemos andarnos jactando. Mire qué espiritualidad la mía. Mire que yo soy un gran santo. Mejor arrepiéntase, hermano, porque pena de vida de darnos. Andar, hay mujeres hay hombres muy levantados en este asunto. Y ven hasta de menos al otro porque ellos son súper espirituales. Y que ellos no caen, y que ellos, ¿sabe por qué no has caído? ¿Sabe por qué no hemos caído? Porque hay uno que intercede. Ese es el que querían dejar esto. Así que no solo salva, sino que intercede. Cuando llega, ¿cuántas veces no ha llegado por mi cabeza el diablo allá? ¿A dónde, hermano? Y puede llegar el diablo al cielo. Acuérdense que hay varios cielos. El cielo, tercer cielo, no puede ser contaminado. Pero como Dios está en todas partes, entonces, ¿cuántas veces ha pedido mi cabeza? Un montón. ¿Cuántas veces pidió la cabeza de cada uno de nosotros? Pero ahí está el intercesor. ¿Qué sacerdote? ¿Qué sumo sacerdote? Y ese sumo sacerdote, ¿sabe? Este pobre sumo sacerdote que se moría, que en la mañana amanecía todo, hermanos, ametrallado, todo sin deseo de hacer la función sacerdotal. Le dolían la rabadía, que se le quebraba el ala, que las muelas se le destrababan y que los huesos le dolían. Pero ahí iba el viejito a hacer la hora. Pero nosotros no tenemos un viejito ahí arriba. Nosotros tenemos al Todopoderoso. Nosotros tenemos al que vive por los siglos de los siglos, el que intercede, el que nos salvó, el que dio su vida por nosotros. Nosotros no tenemos a un sacerdote que da lástima. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que penetró al mismo lugar santísimo y sabe, está sentado a la diestra del Padre. Cuando llega el chambroso del diablo a decir, porque sí, nosotros tenemos mucho, hermano, mucho que desear, mucho que nosotros realmente hacemos muchas cosas que desagradan a Dios, pero allá llega el diablo, por la imperfección, por supuesto, allá llega el diablo. Mira, entonces el Señor, como está al acceso nada menos del Padre, el Señor, al estar al acceso del Padre, solo le dice: mire papá, mire padre, dice que es cierto, acuérdese que ellos son humanos, están en el mundo, están en medio del juego, pero le digo algo, padre, le dice Jesús. Eso es lo que hace Jesús todas las 24 horas del día, con tanto rebelde que tiene aquí en la tierra. Todo eso es lo que hace el Señor. Mira, padre, le dice, pero te digo algo, fíjate que yo ya morí por él. Entonces sí, le dice, no lo condeno. Eso es constantemente, eso es. Y póngame en comparación a los otros que le lledía la boca, a los otros que se les
caía el ala, a los otros que, hermanos, amanecían como el camaleón en la mañana, a los otros que se morían, a los otros que, hermanos, los mataba una disentería, a los otros que los mataba un virus. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que no le llegan los virus. Alabado y bendecido sea el nombre del Dios Todopoderoso. Intercede, salva y intercede. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Qué poderoso este verso 26. Porque tal, veámoslo en la otra versión, Dios habla hoy. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin mancha. Mira, te voy a decir algo. Esto es lo que está diciendo. Voy finalizando. Este es el sumo sacerdote que necesitábamos. No era esas figuras. Ellos eran solo figuras. El mandamiento eran solo el que acompañaba la estructura sacerdotal y todo lo que se derivaba de las funciones que iban a llevar a cabo. Pero este verso 26, con lo cual vamos cerrando ya todo, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mira lo que sigue diciendo. Nos convenía en la versión Reina Valera. Santo, aleluya, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho sublime, y hecho más sublime que los cielos. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga, hermanos, yo voy a finalizar diciendo esto último. Por ejemplo, el Señor en su encarnación, es decir, su encarnación, vamos a ver, pasó todas las pruebas en su encarnación. Pasó, como decíamos, todas las pruebas. Por ejemplo, complementando todos los detalles, primero como el Hijo unigénito. Fíjate, esto es importante, es decir, como fue perfecto, fue perfeccionado. Ahora, por eso estoy detenido o pausado para que no se malinterprete, que entonces no era perfecto. Por eso mencioné el aspecto de su encarnación. Él fue perfeccionado en su encarnación. Primeramente, no solo fue el Hijo unigénito en su deidad, sino el primogénito, que fue perfeccionado para su sacerdocio eterno. Por ejemplo, vamos a ver su vivir, como lo dice este versículo 28, su vivir, ¿cómo fue? Santo. Pensemos ahorita en los sacerdotes que ministraban en el templo. Si en el tiempo que vino Jesús era terrible lo enfermizo del pecado que se manejaba en esos campos religiosos. Él, por ejemplo, acá, hermanos, su vivir humano santo. Su muerte y su resurrección. Hoy está completo para ser nuestro gran
sumo sacerdote. Completo. Hoy está completamente. Por eso aclaré que eso es lo que está diciendo el verso 28, el verso 27, perdón, el verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado y hecho sublime, y hecho más sublime que los cielos, imagínense, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose él mismo. Tremendo. Entonces, imagínense el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, establecido previo a un juramento de Dios. Inocente, sin pecado, hecho sublime más que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, no tiene necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esa era la dinámica de ellos. Cuando ellos, aparte de que ofrecían sus propios sacrificios, el sumo sacerdote, que estaba como el jefe de ellos, que le llaman el sumo sacerdote, era el que entraba una vez al año al lugar santísimo. Pero previo a haberse reconciliado con Dios, haber hecho sacrificios por sus pecados, porque tenía para qué tanto. Y él nunca murió, ese sacerdote no murió por nadie. Pero este sí, este hizo un solo sacrificio ofreciéndose él mismo. Tremendo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes, débiles hombres. Verso 28. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Totalmente diferente. Finalizo diciendo lo siguiente, hermano. Es triste ver, primero, cuánta gente, como dije al principio, deja de perseverar en la fe, muchas veces porque no están bien informados, bien documentados y bien establecidos en el camino del Señor. Eso les permite tomar actitudes contrarias a la fe. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, este trasfondo de este sacerdocio, uno se pregunta cómo puede ser, primero, cómo puede ser que siendo esto tan claro, cómo podía ser que los hebreos estuvieran en una dirección opuesta si realmente lo que estaban haciendo era lo más absurdo, lo más loco. ¿Por qué? Porque vino una prueba, porque no les pareció, porque no quisieron soltarse de una sola vez del pasado. Y eso es lo que se sigue dando hoy mismo. Tal vez no exactamente como es el caso acá, sino por las razones que mencioné, recién iniciaba hablando, ¿verdad? Por esto otro, emigran, dejan, abandonan la fe, cuando es la locura más grande que puede haber. Cuando
uno ve esto y ve quién es realmente Cristo, es nuestro gran sumo sacerdote. El sacerdote que es basado en un juramento, el sacerdote que no muere, el sacerdote que es santo, el sacerdote que nos salva, el sacerdote que intercede por nosotros, el sacerdote que llena todos los requisitos y que vale la pena seguirlo hasta el final. Pero aún así, la deserción al mundo, una vez más, es constante dentro de la iglesia del Señor. Ahora lo otro es, ¿cómo puede conciliarse, dije hace un momento, aquellos que quieren sustituir sacerdocios que eran justamente con un objetivo muy claro, en el caso de Dios con Israel? ¿Cómo pueden haber religiones que anden imitando los sacerdocios judíos, como ya sabe usted, de religiones, hasta sus vestiduras y todo, como se vestían? Todo es un asunto que, como les dijo el Señor, ¿verdad? A los mismos fariseos, cuando hicieron preguntas raras, preguntas sin sentido, o cauciosas, o provocativas, le dijo: ignoráis, erráis las escrituras. El errar las escrituras, hermano, el no pedirle a Dios el entendimiento, el Espíritu Santo de las escrituras, es fácil que el enemigo nos lleve por otro sendero. Pero esta noche hemos hablado de la decadencia del mandamiento y de la preeminencia del nuevo pacto. Esta noche es una noche especial. Vamos a finalizar. Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de haber estudiado tu palabra. Bendiga a Dios siempre a su pueblo. Gracias. Vamos a finalizar, hermanos, haciendo una oración. Gloria a Jesús. Vamos a Daisy López, Jacobo Artese, Brian Méndez, Roxana Maya, Gabriel Gómez, Dios les bendiga. Luis Orto, Dios les bendiga. Sandra Sañas, Heidi Ayala, Dios les bendiga. Débora Portillo, Jorge Alas, José González, Verónica Torres, Samuel Castillo, Daniela Hernández, Dios les bendiga, hermanos. Rosa Flamenco, Miguel González, Diana Flores, Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos, dice, sigan llenando sus vidas de sabiduría y fortaleza. Dice la hermana Diana, Blanca Castro, Elwin Campos, Ricardo Antonio, Giovanni Cruz, Juan Aguilar, Marcela Salas. Dios bendiga a mi hermano Fredis Espinosa, Connie Pivaral, Marisol Santos, Yuri Ramírez, Rina García. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra por lo menos ver sus nombres acá. Erika Idania, Jairo Doñán, Simón Antonio Salas, mi hermano también. Dios le bendiga, mi hermano. Es un gusto ver su nombre también por acá, como el de Eva Marcela, es un gusto. Silvia Doñán, René García Maldonado, Dios le bendiga. Raquel Martínez, Lupita Carpios, Susana Gómez, Mauricio Chávez, Elwin Rivera y Mana Lucía. Y hermanos, es un montón de hermanos que estamos congregados en este culto. Vamos a finalizar. Esperamos sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra para que tengamos mayor fortaleza y mayor dirección y mejor dirección. Vamos a finalizar. Vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros